Pues por segundo año consecutivo nos encontramos en la Sierra de las Tres Hermanas, en el término municipal de Aspe, donde se está llevando a cabo la segunda fase de la excavación arqueológica realizada sobre un yacimiento íbero, y podríamos decir aquello decíamos ayer, en este caso decíamos el año pasado, porque de nuevo estamos con los arqueólogos Jesús Moratalla y Pierre Rullar, a los cuales agradecemos que hayan parado un momentito su trabajo científico, arqueológico en este yacimiento para atender al micrófono de Radio Aspe. Jesús, Pierre, muchas gracias. Un año más. De nada. A su disposición. Jesús, para recordar, para contextualizar un poquito este yacimiento, es un yacimiento íbero con una gran variedad de restos constructivos, sin amurallamiento, en principio parece que no hay, con un edificio cero muy destacado, muy importante, pero también unos edificios anexos pues, que se están excavando en esta segunda fase, con la desgracia de ese expolio que hubo en los años 80 y que ha mermado la posibilidad, la capacidad de investigación de esta excavación científica. Más o menos podríamos decir que este sería el contexto inicial del trabajo que estáis haciendo, tanto el año pasado como en esta segunda fase. Sí, el año pasado lo que hicimos fue intentar recuperar toda la información posible de ese expolio que se llevó a cabo hace unas décadas, y ya por entonces empezamos a ver que existían distintos puntos con restos a simple vista constructivos que posibilitaron que estuviéramos hablando de un asentamiento, lo dejaremos de momento así, con distintos edificios aislados, a priori independientes entre ellos, a priori, porque este año parece ser que algunos no son tan independientes entre sí. Y lo que hemos llevado a cabo este segundo año ha sido ampliar el área de excavación a algunos de estos edificios. El que tenemos a nuestras espaldas ya lo iniciamos la pasada campaña, y el que tenemos ahí un poco más arriba ha sido excavado desde sus principios en esta campaña y va a estar finalizado cuando acabe, porque está a punto de ser finiquitado el trabajo. De modo que, efectivamente, nos encontramos con un lugar ocupado por distintas construcciones, a priori hemos de pensar que contemporáneas, no observamos en cultura material que existan diferencias cronológicas, por tanto, hemos de pensar que se diseñó ya con esta idea preconcebida de ubicar prácticamente en las pocas áreas horizontales que quedan por la sierra estos pequeños edificios. Y en ello estamos, es decir, corroborando un poco pues esa idea de un hábitat disperso, no compacto, sin muralla. Yo creo que no podemos asegurar al 100% que no existe ningún tipo de fortificación, lo que obviamente nos lleva a la consideración de qué es el asentamiento. Y en ello estamos más o menos todavía. Pierre, ¿qué novedades se pueden aportar a partir de esta segunda fase de excavación, con esa ampliación con respecto a la de 2014? Bueno, la ampliación ha proporcionado unos datos interesantes. Pensamos que estas construcciones estaban aisladas, pero tenemos más bien pequeños conjuntos de 2, 3, 4 habitaciones o departamentos, porque utilizamos una palabra un poco prudente, porque neutra, porque es difícil de identificar, porque resulta que, como el año pasado, no tenemos elementos que permiten de pensar que la gente que estaba aquí vivía de manera permanente aquí. Esto es una pregunta importante para nosotros. Por ejemplo, tuvimos este año, cosa nueva, distintos niveles de ocupación, pero sin restos de comida. Entonces, esto es una pregunta un tema que nos preocupa, y esperamos poco a poco entender mejor la función de este yacimiento. Porque la pregunta importante es qué función, qué papel podía tener Tres Hermanas en la zona en la cual estamos. Estamos entre Santa Pola, Elche, Guardamar, Monforte, Castillo del Río, y la comprensión, la identificación de este yacimiento habrá que buscarla
en una reflexión global sobre la geografía histórica. Hay otro elemento interesante, es que tenemos poco material, pero todo lo que tenemos se fecha alrededor de 400. Un poco antes, un poco después, y hasta ahora no tenemos ninguna estratigrafía que permite de pensar que hay distintas fases. Tenemos la impresión de tener un yacimiento con una fase, pero es una cosa que nos ha ocurrido ya varias veces. Por ejemplo, aquí podemos hablar de una fase de, podemos decir, 50 años para quedarnos prudente. Hablo bajo el ojo de Jesús. Pero, por ejemplo, en Santa Pola, en la Piccola, el yacimiento ha tenido 75 años de vida. 3 generaciones, aquí 2, acaso. Bueno, es así. Yo sé, Jesús, que los tiempos de la arqueología, los tiempos del análisis científico no son los mismos que los tiempos periodísticos, que queremos más inmediatez, queremos casi noticias todos los días. En arqueología, pues además de esta fase de excavación, tenéis que llevar los resultados al laboratorio, analizarlos, ver cronología, etcétera, etcétera. Pero una de las incógnitas que se establece ya desde hace tiempo, incluso se mantiene después de la primera fase, es sobre qué nombre darle o qué uso se le daba en su momento a este yacimiento. Por diferentes elementos se sospecha que podría ser un santuario. ¿Hay pruebas o por lo menos indicios de que es así después de esta segunda fase de excavación o se mantiene la incógnita? Nosotros somos extremadamente prudentes siempre para determinar la función de un determinado espacio habitado, porque basta con que digas una cosa para que al día siguiente te aparezca la contraria. Es lo que tiene la arqueología, lo bonito que tiene, lo imprevisible que puede llegar a ser. A día de hoy, si nos lo planteamos de una forma genérica, el aspecto urbano, entre comillas, del lugar recuerda a los ámbitos sacros clásicos del mundo griego, es decir, una especie de lugar principal que debería ser el edificio cero y una serie de ámbitos relacionados de algún modo con ese edificio que tienen funciones variadas y que ahora mismo pues, tampoco estamos en condiciones de determinar. El hecho, como bien apunta Rullar, de que no haya fauna, el hecho de que no haya fortificación, nos desvía del camino de la interpretación de un poblado, en el sentido estricto del término. Por tanto, da la sensación que estamos ante un lugar frecuentado, no sabemos evidentemente con qué regularidad, y esa circunstancia estrictamente arqueológica, con el aspecto que muestra desde el aire el edificio, el conjunto, pues nos lleva a postular la hipótesis de que sea un ambiente sacro, todo él. Pero, obviamente, es una hipótesis de trabajo que hay que ir desmenuzando a través de los datos que vayamos sacando. Y, por tanto, aunque sea esa la línea de investigación, más o menos, una de las puertas que hemos abierto, no descartamos que pudiera no serlo. Faltan argumentos contundentes. Faltan argumentos, los venimos resumiendo desde pues, prácticamente la intervención del año pasado. Los ambientes sacros suelen tener una determinada cultura material, muy vinculada a ofrendas, liturgias, ceremonias variadas, que de momento no los tenemos. A no ser que lo que tengamos sea evidencia de esa cultura o de ese ceremonial y no lo hayamos todavía leído. Es decir, que lo tengamos delante, por ejemplo, empieza a llamar la atención pues, que hay mucho plato. Digamos que la circunstancia de la ofrenda pues, nos acerca un poco más a esa vinculación sacra. Pero, insisto, no cerramos las puertas hasta que no tengamos una evidencia, digamos que incontestable o altamente probable, como mínimo. Es una hipótesis más y en ello estamos. No hay que... Siento no darte un titular, pero ya ves que nosotros somos muy prudentes y decimos, pues vamos por aquí, vamos por allá, pero todavía no tenemos ese elemento que diga, ahora sí que lo podemos decir, digamos que en voz alta. No esperaba menos que fueras prudente, Jesús. Pierre, cuando escuchamos la palabra drones, muchos pueden pensar, o muchos podemos pensar en utilización militar de los drones, pero en este caso también se utiliza para elementos de investigación, elementos científicos, y aquí se han utilizado drones para hacer fotografías aéreas. ¿Qué resultados se pueden obtener a partir de ese uso de nuevas tecnologías?
Bueno, el dron es un instrumento que permite de tener una fotografía vertical, totalmente vertical de una estructura. Es decir, que para nosotros nos permite de tener una visión muy precisa de los edificios que estudiamos y sobre todo de situarlos en un espacio más amplio, porque con distintos niveles, por ejemplo, este edificio TH0, tenemos que comprender, entender cómo se relaciona con estas estructuras que estamos estudiando en la cresta. Entonces el dron nos da imágenes que permiten de reflexionar. Pero el dron, sabéis, es una cosa muy peligrosa porque en París a veces nos levantamos por la mañana con noticias terribles. Un dron ha visitado París, un dron ha pasado por encima del tal ministerio, un dron ha pasado encima de una central nuclear. Pero aquí somos mucho más pacíficos. Me parece muy bien. Hace muy poquitos días se realizaba una conferencia en el Museo Histórico de Aspe sobre un objeto encontrado aquí, la fíbula de Tres Hermanas. ¿Se ha podido encontrar un objeto de esas características más en esta segunda fase? ¿Han sido todos restos de cerámica? ¿Qué es lo que se ha encontrado en cuanto a cultura material? Pues, como te decía antes, la arqueología es imprevisible. Y el otro día presentábamos una fíbula sin aguja y este año hemos encontrado la aguja. Lo que ocurre es que sin fíbula. No es de la misma, no es del mismo sector y por tanto no pertenecen a la misma pieza. La fíbula que presentamos se encontró en el edificio que tenemos a las espaldas y la aguja apareció aproximadamente a unos 200 metros en aquel sector, al otro lado de la margen del barranco, con lo cual no hay posibilidad de que sea. Es decir, que pasa a ser pues un elemento de cultura material destacado y nos plantea pues todo tipo de reflexiones sobre la presencia de estos objetos y de qué los podía aportar y para qué los podía aportar. Aparte de ese elemento de cultura material, hemos encontrado pues un par de recipientes que prácticamente están completos, lo que quiere decir que el lugar dejó de usarse sin que aparentemente exista ningún tipo de violencia. Aquí ha aparecido allá arriba cuencos, platos, que es, como te comentaba, el elemento de cultura material que parece ser más recurrente. Y a nuestras espaldas, pues dentro de la habitación apareció una ánfora entera. Es decir, que da la sensación de que las piezas, o algunas de ellas por lo menos, están completas. Y vuelven a denotar pues, un ambiente doméstico, cotidiano. Cuando hagamos la estadística correspondiente, pues podremos, digamos, que puntualizar mejor cuál es la forma más representada y cuál es el tipo más común. Y a partir de ahí, pues sacar otras conclusiones. En principio, no se ha salido de la línea de lo que ya veníamos viendo desde la pasada campaña, de un ambiente doméstico, cotidiano, y, curiosamente, nuevamente ha aparecido un elemento vinculado a la vestimenta, esa pieza que nos faltaba. En fin, la arqueología tiene estas cosas. Muy bien. Pierre, esta es la segunda fase, está finalizando casi ya esa segunda fase. ¿Hay previsión de que haya en 2016 una tercera fase de excavación en Tres Hermanas? Sí, el programa inicial que tenemos son 3 campañas seguidas y ya sabemos que el año próximo, si Dios quiere, vamos a excavar en estas fechas, sabiendo que nuestras ayudas, que son el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, la Casa de Velázquez, están de acuerdo y confiamos que tendremos la ayuda y la participación de la ciudad de Aspe, del museo y del ayuntamiento. Esperemos que sea así. Como acabas de mencionar, es muy importante en esta excavación, es fundamental la Casa Velázquez. Posiblemente muchos de nuestros oyentes no sepan en qué consiste en esta institución. Háblanos un poquito de ella, Pierre. Bueno, la Casa de Velázquez es una institución francesa instalada en España. Como tenemos 5 centros de investigaciones franceses en el extranjero que dependen de la enseñanza superior y de la investigación en Francia. La primera, la más antigua, es Atenas, Roma, en Extremo Oriente, el Cairo y la Casa de Velázquez, que nació
en los años 20 en Madrid, bajo la dirección de Pierre Paris, que un famoso ilicitano que ha comprado por el Louvre la Dama de Elche. Bueno, este señor ha construido esta instalación en Francia, en Madrid, en la ciudad universitaria, y es una institución bastante original en este sentido que reúne dos comunidades, un grupo de investigadores en ciencias humanas y sociales, historia, arqueología, filología, sociología, y un grupo de 15 artistas, y los miembros de la casa están aquí por 1 o 2 años. Bueno, en mi tiempo teníamos 3 años seguidos. Ahora son 1 o 2 años. Bueno, tenemos recortados por todas partes. Entonces, en estas instituciones, en nuestro campo de las ciencias humanas y sociales, son personas que vienen para preparar una tesis o bien que vienen con un proyecto postdoctoral. Y es una institución que está muy bien instalada en Madrid, que tiene una muy buena biblioteca, que organiza sesiones de trabajo, y por ejemplo con Jesús el año próximo vamos a montar un seminario de 2 días. Conozco las fechas ahora, 8 y 9 de febrero. Esto sí que es una primicia. De 2016, sobre el tema de las canteras, porque hemos trabajado, como sabéis, en las canteras de Ferriol, digamos entre Aspe y Elche, y es un tema que ha sido para nosotros bastante nuevo, o totalmente nuevo, pero ya como tenemos muchos contactos con los colegas que trabajan sobre este mismo tema en Cataluña, en Cartagena o en Andalucía, vamos a reunir todos los aficionados de las canteras. Pierre, Jesús, muchísimas gracias por atendernos un año más, y esperamos en 2016 volver a estar aquí. Esperamos que nos invitéis a una nueva entrevista y a poder hablar de esos descubrimientos y de esa tercera fase del yacimiento íbero de Tres Hermanas. Muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias a vosotros. Y Radio Aspe está en su casa. Muy bien. Hasta la próxima. Muy bien.